¿cómo tú le explicarías al público de qué trata esta novela, esta nueva novela que has escrito? Si fueras a resumirla en unas pocas palabras, ¿qué tú dirías sobre esta novela? Yo diría que retrata el ingenio de la gente en Cuba para salvarse de aquello y salir de allá de cualquier manera. Cuando mi hermana vino hace unos 4 o 5 años, empezó a hacerme cuenta de lo que estaba ocurriendo con el afán de la gente de desenterrar a los antepasados y coger la ciudadanía española para irse. Y esto es fabuloso, las cosas que están pasando, eso hay que escribirlo. Una amiga de mi hermana se consiguió un trabajito en una escuela, en la academia, ¿cómo es? En la Alianza Francesa, donde pagaban con dólares. Ella lo único que tenía que hacer era atender el baño de las damas, mantener el jabón, las servilletas y todas esas cosas. Pero como tenía una hermana muy parecida a ella, una hizo el contrato y trabajaban las dos, se turnaban, un día uno y otro la otra, era muy parecida y nadie se dio cuenta. Y de ahí sale la idea de Jurásica. Jurásica inicialmente iba a ser la protagonista de esta novela. Esta muchacha que está loca por salir del país, que se le presenta una oportunidad única para poder salir, bueno, tiene que encontrar una reliquia familiar que es la que le va a garantizar la salida del país. Lo que pasa es que cuando empecé a construir el personaje de la bisabuela, era tan interesante el personaje de la bisabuela que se robó el protagonismo de la novela. Ya la protagonista de la novela terminó siendo la bisabuela, doña Constanza, y no Jurásica. Básicamente la novela es una muchacha que está ya en sus 30, que nunca ha podido salir de Cuba, que estudió, que tiene una cultura grandísima, pero ha tenido menos suerte que su hermana. Su hermana se casó con un extranjero y se fue y ella ha tenido que quedarse a cargo de los viejos. Y de buenas a primeras recibe una llamada inesperada de un historiador que trabaja en un museo en Madrid y le propone entrevistarse con ella. El caso es que él le dice que él sabe que en su familia hay una reliquia, una cruz de bronce, que tiene un tremendo valor histórico y que si ella se las arregla para conseguir esa reliquia, pues entonces él la hace ciudadana española. Entonces ella se tiene que trasladar a Cienfuegos, donde vive su abuelita, en realidad era la nuera de la bisabuela, a tratar de averiguar dónde está metida esa cruz de bronce. Y esto me da pie para contar la historia de un poco parecido, bueno, salvando las distancias. ¿Se acuerdan de aquella película del violín rojo que va pasando de época en época, de mano en mano? Eso es lo que pasa con la cruz de bronce. Empezamos en la Edad Media y terminamos el libro la novela está dedicada a tu bisabuela. ¿Cuánto hay en este libro de historia personal, de historia familiar? ¿Cuánto hay de tu experiencia personal? Bueno, aunque la novela está dedicada a mi bisabuela, en realidad muy poco de su biografía, porque yo conozco muy poco de su biografía. Ella murió 5 años antes de que yo naciera. Lo que pasa es que era muy cercana a mi padre y ella ayudó a criar a mi papá, y mi papá me hablaba mucho de ella. Y lo que yo conozco de ella es puramente anecdótico. Acuérdate que en esa época la gente no le hacía ciertas preguntas a las abuelitas y a las mamás, porque era tabú preguntar ciertas cosas. Y hay muchas lagunas en la vida de ella que ni siquiera las personas más cercanas a ella conocieron. Pues, por ejemplo, ella residió en Cárdenas los primeros años cuando vino de Cuba y después se fue para Cienfuegos. Yo nunca supe, ni mi papá tampoco, porque se trasladó con todos sus hijos para Cienfuegos. Una parte de sus hijos tenían el apellido del bisabuelo, del cual por cierto, no existe ninguna evidencia gráfica, no hay ninguna fotografía del viejo. Y otra parte de los hijos tenían el apellido de ella, lo cual me hizo pensar, en lugar de verlo como un obstáculo para escribir esa historia, lo que hizo fue que me avivó la imaginación, preguntando qué habrá pasado en su vida, porque una parte de los hijos tienen un apellido y otros otro. ¿Será que nunca se casaron? ¿Será que fueron 2 hombres en vez de uno? Y por ahí empecé a hilvanar la historia de Constanza. Lo que tienen en común es que nacieron en un pueblito del Valle de Mena, un pueblito que se llama Cadagua, que por cierto hoy en día tiene apenas 18 habitantes, que todo el mundo se ha ido de ahí. ¿Sabes por qué? Falta de trabajo. Es un lugar que la juventud se ha ido ya porque es muy aislado, tiene un clima muy agreste, entonces la gente joven trata de irse por un lugar más civilizado y hay que quedarlo bien. Lo otro es que mi bisabuela vino de España con 15 años, solo que no vino sola como la protagonista de la novela, vino con unos parientes que sí habían hecho dinero en Cuba.
Y algo más. Bueno, anécdotas que me contaba mi papá, por ejemplo, la anécdota de cuando el capitán del barco le da una caña para ser gentil con ella, porque ella bailaba bonito, y entretenía a la gente del barco bailando, qué sé yo, y ella pensó que eso era como una manzana, como un albaricoque, y le metió el diente y por poco pierde los dientes, imagínate. Y eso ella lo contaba con mucha gracia. Dijiste una cosa que me parece interesante, de lo de que el personaje femenino, Constanza, viene sola de España. Y hay una cosa que noté con todos los personajes femeninos: son personajes muy fuertes, mujeres independientes, mujeres rebeldes, que hacen básicamente lo que quieren, lo que quieren hacer. ¿Esto fue intencional? ¿Cuál es el veo risa por allá atrás? Hay algo cuéntanos sobre. Yo no sabía que existía una Elvira feminista, pero bueno, cuéntanos sobre eso. No, chicos, pero sí, yo creo que tengo un carácter fuerte. Sí, aunque me vean así tranquila, casi no hablo y eso, tengo un carácter bastante fuerte. Y incluso en la novela anterior, yo creo que el personaje más fuerte también era Purita, ¿te acuerdas? El padre la madre del enano. Me gusta ese tipo de personajes y creo que puedo ahondar más en la psicología de una mujer, por supuesto, que en la de un hombre. En cuanto a la trama de la novela, tú vas viajando en diferentes épocas, y una de las cosas que yo noté es que utilizas diferentes registros. El lenguaje cambia según la época, por supuesto, ¿no? Y yo sé que tú eres lingüista, yo sé que tú estudiaste lenguas germánicas. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso, cómo elaboraste el lenguaje para cada personaje, para cada capítulo. Sí, yo, claro, me esforcé porque el lenguaje que hablan los personajes de la Edad Media, las épocas más antiguas, pues fuera un poco más formal, más castizo, digamos, de alguna manera. Sin exagerar, porque si yo me pongo a tratar de imitar el lenguaje de los españoles, va a salir un chulo, porque yo no soy española, ¿no? Y ya el lenguaje de mis contemporáneos ya es más fácil, aunque no creas. Yo fui a Cuba en el año 2006 a ver a mi papá y yo no entendía lo que me hablaban por la calle. El lenguaje cambia a una velocidad horrible. Yo cogí un bicitaxi del mercado donde fui a comprar a la casa y yo no entendí una sola palabra de lo que me iba diciendo el pobre señor, que iba de lo más entusiasmado haciéndome un cuento, parece muy interesante, pero yo no entendí nada. ¿Por qué el sentido del humor? Porque yo soy así, yo soy hijo de Rogelio de las Cabras. En mi casa todo el mundo es así, todo el mundo es buchota. Yo creo que hasta el día que nos estemos muriendo nos vamos a estar riendo nosotras mismas. Yo me divierto con mi hermano como si tuviéramos una fiesta. De todo nos reímos y de todo sacamos un chiste. Mi familia es así, mi padre era así. Y entonces yo creo que la gente tiene que escribir como es, porque no sale falso. Tú cierras bien los capítulos, cierras creando ese interés en el lector para seguir leyendo. A veces sentí, y disculpa la comparación, porque realmente yo no la veo como una comparación negativa, como una telenovela. Como que cuando cierra la telenovela tú quieres seguir viendo el próximo capítulo a ver qué sucede. A mí me sucedió como lector, y estoy hablando simplemente como lector, con tu novela específicamente, con la otra también. Me parecía que yo no podía dejar de leer el libro. Cuéntanos un poquito sobre eso. Si tú tuvieras que cerrar una revista de farándula semanal y hacer titulares para esa revista, 5, 6, 7 titulares todas las semanas, hacerla en inglés y en español y darle la vuelta, que te encuentre lo que sea más efectivo, más escandaloso, eso es lo mismo que yo uso. O sea, cuando tú estás escribiendo un chisme de telenovela, de la televisión, del cine, de lo que sea, y tú quieres interesar a la gente, tú tienes que darle un poquito, pero dejarlo enganchado, siempre con deseo de coger la revista de la semana que viene. A ver, ¿en qué terminó eso? Eso es muy efectivo cuando uno va a escribir cualquier cosa, porque la curiosidad es un rasgo que compartimos todos los seres humanos.